Bueno, bienvenidos a todos de nuevo a las actividades académicas del programa de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo de la Universidad de Antioquia en aulas abiertas. Continuamos el día de hoy con las actividades relacionadas con toxicología crítica. Le agradezco mucho al doctor Rafael Uribe el asesoramiento y acompañamiento que le está haciendo los fellows en esta presentación. Y les recuerdo a todos que al final de la presentación de Daniel, si tienen preguntas, por favor utilicen la herramienta de levantar la mano o las escriben al chat y nosotros las leemos. El día de hoy, el doctor Daniel Mendoza, que es fellow de nuestro programa, nos va a hablar sobre injuria hepática inducida por drogas. Bienvenido, Daniel, adelante. Buenos días. Bueno, vamos a iniciar entonces el día de hoy. Me perdonan porque estoy un poco difónico, pero bueno, vamos a ver. El contenido de nuestra charla va a ser definición de falla hepática. Vamos primero a hablar de falla hepática aguda. Vamos a ver cómo se clasifica la falla hepática, las causas de falla hepática aguda, epidemiología de falla hepática aguda. Posteriormente continuamos con injuria hepática inducida por drogas, las causas de DILI, los factores de riesgo por DILI, fisiopatología de DILI, la presentación clínica, diagnóstico, tratamiento y unas conclusiones. Entonces, para empezar, tenemos que definir qué es falla hepática aguda. Falla hepática aguda se define como un síndrome de lesión severa de las células hepáticas que inicia de manera rápida, no explicable, que afecta a individuos que previamente estaban sanos, que tiene unos resultados fatales con una mortalidad aproximadamente del 30 al 40% y se caracteriza por un INR prolongado, encefalopatía antes de las 26 semanas de inicio de los síntomas. ¿Cómo se clasifica la falla hepática aguda? Entonces, la falla hepática aguda se clasifica, tiene varias clasificaciones. Esta es la clasificación de O'Grady, la clasificación de Bernau y la C es la clasificación de Mochida. La que más se utiliza es la clasificación de O'Grady, que es la A, que se clasifica en hiperaguda, aguda y subaguda. ¿De qué depende esta clasificación? Es el tiempo que pasa desde que inicia la ictericia hasta que aparece la encefalopatía, es decir, el día cero es cuando el paciente empieza con ictericia, y si la encefalopatía aparece a la primera semana, sería una falla hepática hiperaguda. Aguda si la encefalopatía empieza 8 semanas posterior al inicio de la ictericia, y subaguda se inicia entre 8 semanas y 12 semanas la encefalopatía después de inicio de la ictericia. La de Bernau, ya esta clasificación que ya casi no se utiliza como fulminante y subfulminante. La de Mochida todavía se utiliza. Ellos lo que hacen es que clasifican en fulminante y de inicio tardío, y a la vez la fulminante la clasifican en aguda y subaguda. Aguda que inicia la encefalopatía 10 días posterior de haber aparecido la ictericia, y subaguda de 10 días hasta 8 semanas. ¿Cuáles son las causas de falla hepática aguda? Entonces, esta revisión del 2019 de Lancet toma todas las causas de falla hepática desde 1998 hasta el 2017 en Estados Unidos, y nos demuestran que la principal causa de falla hepática es el paracetamol, continuado por indeterminado, que por eso no la señalé, y posteriormente por injuria hepática inducida por drogas. Si nosotros sumamos estas dos causas, la causa de falla hepática es más del 55%, está inducida por medicamentos o por suplementos herbales. Por esto, la importancia de revisar este tema. Es decir, nuestra principal causa de falla hepática aguda en un paciente va a ser asociada a medicamentos, drogas o suplementos herbales, como vamos a encontrar. En cuanto a la epidemiología, miremos la diferencia que hay aquí, sobre todo para la parte oriental. En Estados Unidos, la principal causa de falla hepática es el acetaminofén, al igual que el Reino Unido. Pero si nos vamos para la parte, la parte occidental, si nos vamos para la parte oriental, lo que es Japón, China, India, la principal causa es virus y desconocidas, y se cree que desconocidas aún tiene un mayor porcentaje debido a que ya se utiliza más la medicina tradicional china y los suplementos herbales. Entonces, ¿cómo se clasifica la injuria hepática inducida por drogas? Entonces, ¿o cómo se define primero? Se define como una lesión hepática producida por drogas, medicamentos o suplementos herbales. Esto tiene una clasificación que puede ser idiosincrática o intrínseca. ¿De qué depende esta clasificación? De la exposición a dosis. Es decir, un DILI idiosincrático es aquel paciente que presenta una lesión hepática por exposición a drogas no tóxicas. Por decir, hay casos de pacientes que reportan injuria hepática por dosis comunes de amoxicilina isoclavulanato y por 50 miligramos de atorvastatina. Esto parece que hay un factor genético que favorece esta aparición de injuria hepática. Y la intrínseca es la injuria hepática que normalmente ocurre
con dosis tóxicas, es decir, digamos como la que tenemos nosotros de acetaminofén. Hay artículos que dicen que 4 gramos al día, otros de 3.5 gramos al día son dosis tóxicas y nos pueden producir lesión hepática aguda. La guía americana del 2019 dice que nosotros tenemos que tener claro varios conceptos para poder desarrollar el tema. Ya les definí DILI intrínseca y DILI idiosincrática, ahora voy a definirles DILI crónica. Esta es la falla de retorno de enzimas hepáticas a la normalidad o a los niveles previo a que apareciera el DILI, ¿sí? Y se asocia con síntomas ya como de falla hepática crónica, ascitis, encefalopatía, hipertensión portal. Y esto ocurre aproximadamente 6 a 9 meses posterior de haber iniciado el DILI. La latencia es el tiempo desde que el paciente toma el medicamento, el suplemento herbal, inicia el DILI. La resolución es el tiempo desde inicio del DILI hasta que las enzimas hepáticas vuelven a su valor pre-enfermedad hepática. La reexposición es cuando decidimos readministrar un medicamento, suplemento herbal a un paciente que tuvo DILI por este mismo agente. Y la ley de Hyde, esto fue un estudio observacional que se hizo por el doctor Leigh Heyman, ¿sí? Y él sugiere que si los pacientes presentan estos 3 criterios que les voy a mencionar, normalmente la mortalidad es del 10%. Y es tan importante esta definición porque la FDA así es como hace el screening para saber si un paciente tiene o no presenta injuria hepática inducida a medicamentos. ¿Cuáles son estos 3 criterios? Que el paciente tenga ALT o AST más de 3 veces el valor normal, que tenga una bilirrubina elevada más de 2 veces sin patrón colestásico, es decir, que la fosfatasa alcalina esté normal y que no haya otras causas que expliquen este aumento de transaminasa y bilirrubinas como hepatitis virales o otras enfermedades hepáticas agudas. ¿Qué es el valor de R? Esto también es importante para poder clasificar el patrón de DILI. Es la división de la relación entre la ALT versus su valor normal sobre fosfatasa alcalina sobre su valor normal. Si el valor de R es mayor de 5, se habla de una injuria hepática hepatocelular. Si es de 2 a 5, el valor de R es mixta. Y si es menor de 2, se habla de colestásica, un patrón colestásico. ¿Y qué es el RUCAM? El RUCAM es un método para evaluar la causalidad. Este es un método diagnóstico que tiene en cuenta varias categorías que lo vamos a ver más adelante y nos puede predecir si el paciente, qué probabilidad tiene que el paciente tenga o no tenga falla hepática. Entonces, ¿cuáles son los criterios de DILI o cuando debemos sospechar o considerar que un paciente tenga DILI? Es decir, cuando el paciente tiene ALT o AST más de 5 veces el límite normal, que aparezca uno de estos criterios, ¿sí? Que tenga la fosfatasa alcalina aumentada más de 2 veces el valor normal o que tenga la bilirrubina total aumentada más de 2 veces el valor normal asociado con ALT o AST más de 3 veces. Con cualquiera de estos 3 criterios podemos hacer o sospechar el diagnóstico de injuria hepática inducida por drogas. Esto es lo que le comentaba la ley de Hyde y de Hyde que si el paciente tiene los 3 criterios, se debe sospechar de DILI. O sea, aquí lo que hacen es que como que se baja el umbral de la ALT para uno empezarlo a sospechar. Y como les comenté, este es el marcador de screening que utiliza la FDA para hablar de toxicidad o riesgo de una droga o un medicamento. ¿Cuáles son las causas de DILI? Hay más de 100 medicamentos que nos pueden producir DILI. La guía europea menciona las causas de DILI intrínseca, ¿sí? Y las causas de DILI idiosincrática, es decir, estas son las causas de DILI intrínseca, las que normalmente a dosis comunes producen falla hepática en la mayoría de pacientes. Y lógicamente, como vimos en la epidemiología, el principal medicamento es el acetaminofén, seguido de la amiodarona. Hay que tener en cuenta los esteroides anabólicos, las terapias antirretrovirales, el ácido valproico, las estatinas. Y como idiosincrática, la allopurinol, la amiodarona también nos puede producir, y como les comentaba, mire, el ácido clavulanato puede producir también falla hepática, el bosentan y muchos medicamentos más. En cuanto a los suplementos herbales, para mencionar los más importantes, son los extractos de té verde, son los que más se han asociado a falla hepática, y los suplementos dietarios que tienen ácido unídico. Aquí incluye el UCP1, el Oxylite y también es el Herbalife, que hay que tener en cuenta que produce falla hepática. Hay muchos reportes de casos donde ya aseguran que esto es secundario a ese suplemento dietario, que es una mezcla de varios suplementos o varias hierbas, por decirlo así. ¿Cuál es la incidencia de que un paciente presenta DILI? Esto es una revisión del 2019 que nos muestra por países y como vemos, China es el principal país con una incidencia de 23.8 pacientes por cada 100.000 habitantes, seguido Islandia, posteriormente Francia y Corea con 12 pacientes por cada 100.000 habitantes.
¿Y cuál es la principal causa en estos pacientes? En China, como les comenté, suplemento herbal o medicina tradicional china. En Japón, las drogas antiangiogénicas. En Corea también los medicamentos herbales. En Singapur, la medicina tradicional china. En India, los antituberculosos. En Estados Unidos, los antimicrobianos. En España, los antiinfecciosos. En Islandia, los antibióticos. Y en Francia, los antiinfecciosos. Esas fueron las principales causas en esos países. Estas son las segundas causas. Las voy a mencionar por orden del tiempo. Y siguiendo con los factores de riesgo, este es el estudio más importante, que es el DILI estudio, que fue un estudio prospectivo, el cual se realizó, se le realizaron seguimientos desde el 2004 aproximadamente por seis meses, acá los pacientes que presentaron injuria hepática inducida por medicamentos, y aproximadamente 1.257 fueron ingresados. Sin embargo, 899 pacientes fueron los que terminaban el estudio. El objetivo de este estudio era evaluar y analizar las causas, los patrones y los resultados del DILI. Y ellos hacen una clasificación aparte de la severidad en leve, moderada, moderadamente severa, severa y fatal, de acuerdo a elevación de bilirrubinas, de acuerdo si el paciente, elevación de bilirrubinas INR, si el paciente presenta falla hepática o si el paciente ya prácticamente presenta muerto, necesidad de trasplante durante los 6 meses de inicio de los síntomas. ¿Y qué nos mostró este estudio? Entonces, importante para observar que la edad promedio es entre 40 y 55 años, que son más frecuente o se asocia más a mujeres, son más susceptibles a presentar esta injuria hepática inducida por medicamentos. La latencia, podemos encontrar aquí que el periodo de latencia, que es desde que el periodo de inicio de toma del medicamento hasta la aparición de DILI, podemos observar que hasta 104 días posterior del paciente haber tomado el medicamento se puede presentar DILI, pero normalmente el rango va entre 30 y 40 días. Las transaminasas, y algo importante para marcar aquí, es que ellos dividieron los cohortes de acuerdo al patrón, el patrón hepatocelular, colestásico y el patrón mixto. Y el patrón que más elevó transaminasa fue el patrón hepatocelular, seguido del patrón mixto. Al igual que el INR, el que más lo elevó fue el patrón hepatocelular. ¿Sí? ¿Y quiénes fueron los más severos y los que más requirieron o que más fallecieron y requirieron trasplante hepático? Los del patrón extracelular, con una mortalidad relacionada a esto aproximadamente el 58%, es decir, el 58% de los pacientes que presentaron DILI con patrón hepatocelular fallecieron, seguido del patrón colestásico. Y los quienes evolucionaron a crónico, más frecuente el patrón colestásico, es decir, los pacientes que más fallecen son los del patrón hepatocelular y los seguidos del patrón colestásico, y los que más evolucionan a un DILI crónico son los del patrón colestásico. Y miren lo importante de este artículo, nos mencionan las clases terapéuticas que nos produjeron DILI en estos pacientes y los agentes individuales que más produjeron DILI. Los que más hicieron enfermedades antimicrobianas fueron los que más produjeron DILI fueron los antimicrobianos con 408 pacientes, seguido de suplementos herbales con 145 y medicamentos cardiovasculares. Y por parte individual, mira, observemos, la amoxicilina ácido clavulínico presentó DILI en 91% de los pacientes, es decir, casi el 25% de los antimicrobianos fueron por amoxicilina de DILI por antimicrobianos fueron por amoxicilina ácido clavulanato, seguido de la isoniazida. Pero podemos observar, mire, la cefazolina con un número importante y hasta el diclofenac también pueden producir DILI. Y esta tabla la traigo solamente como para mostrarle que sobre todo lo que fue el diclofenaco, lo que fue la cefalexina, sí, fueron los que más presentaron mortalidad asociada a estos medicamentos. Entonces, ¿cómo pueden ser los factores de riesgo? Entonces, los factores de riesgo podemos hablar, los que pueden ser relacionados a las drogas y relacionados al huésped. Relacionadas a las drogas, entonces tenemos dosis diaria, es decir, medicamentos, como les comenté, pueden hacer medicamentos que solamente dosis de 50 miligramos de atorvastatina nos pueden producir DILI, o dosis comunes de amoxicilina ácido clavulanato, ¿sí? O puede también ser dosis de intoxicación como dosis de acetaminofén mayor de 4 gramos al día. Los medicamentos lipofílicos. Entonces, los medicamentos lipofílicos, sobre todo los AINES, el naproxeno, el nimesulide, son los que, y los, la sopilcona, que los sedantes, también se asocia a mayor causa o mayor factor de riesgo de DILI. Los metabolitos reactivos, es decir, el NAPQI, que es el N-acetilbenzoquinodina, que es el metabolito activo del acetaminofén, es el que más produce DILI, pero también se han encontrado metabolitos del etilistradiol que puede producir DILI. Las interacciones de droga,
el medicamento que más induce, el inductor más potente es del citocromo P450, es la rifampicina. Y cuando este medicamento se asocia a isoniazida, pues hay más riesgo de DILI. Y tras de eso, si lo asociamos a terapia retroviral, el aumento del DILI se presenta casi, o la presencia de DILI se presenta en el 80%. Inhibidores de transportadores hepatobiliares, aquí tenemos el bosentan, las ciclosporinas, que también nos puede favorecer el DILI, y ahorita les explico el mecanismo fisiopatológico este. En cuanto a los factores relacionados al huésped, tenemos los factores no genéticos y los factores genéticos. Los factores genéticos, como vimos en el estudio de Dilling, la edad mayor de 55 años, el sexo femenino, los pacientes que tengan toman uso frecuente de alcohol, los pacientes embarazadas, los fumadores y las comorbilidades, sobre todo diabetes y obesidad, son los que más se asocian a factor de riesgo de Dilling. Y factores genéticos, tenemos en el metabolismo de enzimas, los HLA con polimorfismos, la variedad de drogas transportadoras y la mutación mitocondrial. Entonces, ¿cómo se da la fisiopatología? ¿Cómo se da este DILI? Este es el mecanismo fisiopatológico, como por decirlo así, principal, donde puede darse, de acuerdo al medicamento, la fisiopatología, o se puede explicar la fisiopatología de DILI. Sin embargo, yo también les traje la fisiopatología de los principales medicamentos implicados, que son los AINES, incluido el acetaminofén, y los antituberculosos, que son bastante usados aquí en nuestro país. Entonces, esta es la fisiopatología en general. Este es el vaso sanguíneo. Como vemos, el vaso sanguíneo está comunicado por medio del espacio de Dice, y el espacio de Dice, a través de estos transportadores, que lo más importante son los que vemos acá, son los polipeptos transportadores de aniones orgánicos, y los transportadores de aniones orgánicos son los que se encargan de meter la droga al hepatocito. Este ya es el hepatocito, y este es el núcleo del hepatocito. Entonces, la droga, cuando ingresa al hepatocito, tiene 3 fases para su metabolismo. La fase 1 y la fase 2, que está dada por la oxidación y conjugación. La oxidación está dada sobre todo por el citocromo P450, y esto va a generar un metabolito reactivo que va a tener 2 caminos, por decirlo así. Uno camino que es la unión a proteínas, y otro camino que es el estrés el estrés mitocondrial. En la unión a proteínas, el medicamento o el metabolito se va a unir con las células presentadoras de antígeno y el complejo mayor de histocompatibilidad, y así va a ser eliminado. El problema es con este metabolito, que también queda pues en el hepatocito y va a producir un estrés mitocondrial. Este estrés mitocondrial va a producir liberación de estas señales, factor de necrosis tumoral, interleuquinas, como lo vamos a ver más adelante, y esto va a producir una cascada inflamatoria que va a lesionar el hepatocito. Y también este metabolito va a requerir sobre todo estos transportadores, que son los que hacen la fase 3, que es dependiente de ATP, y son los que ingresan este metabolito a los canalículos biliares para ser eliminados a través de la bilis. El más nombrado por los artículos es el receptor multidrogoresistente, pero cualquier transportador que se afecte va a producir acumulación de metabolito, va a producir colestasis y va a llevar a injuria hepática. Entonces, esta es como la fisiopatología explicada desde el punto de vista idiosincrático, que es del lado izquierdo de la pantalla, y este del punto de vista intrínseco. Entonces, desde el punto de vista idiosincrático, sobre todo está dada por una respuesta celular inmune, es decir, la droga o el metabolito se va a generar una respuesta inmune, sobre todo por activación de macrófagos, interleuquinas 6, 8 y factor de necrosis tumoral, y esto va a producir una muerte celular que no va a generar apoptosis. Y la forma idiosincrática estaba, como les expliqué, por el metabolito, que puede tener varias vías. La unión a proteínas, es decir, que tenga una mala unión a proteínas, que no haya un estrés oxidativo, o que esté inhibida algún transportador que lo elimine a través de las vías biliares. Esto va a hacer que la célula lógicamente entre en estrés y en disfunción. Esto va a hacer que se activen también la cascada de coagulación, va a haber muerte celular y se va a ver liberación de patrones moleculares asociados a daño, DNA, y lógicamente esto va a producir una respuesta inflamatoria como un paciente séptico, que va a generar más lesión de los hepatocitos adyacentes. Entonces, ¿cómo es la fisiopatología desde el punto de vista de los antituberculosos? Entonces, tenemos la droga, que lógicamente puede tener 3 vías. La vía de liberación de histamina, que esto es dada por la respuesta inmunológica adaptativa, es decir, como les comenté ahorita, que la liberación de histamina va a producir una reacción de hipersensibilidad tipo 1, y esto va a producir
activación de los granulocitos que van a generar liberación de citoquinas y nos van a afectar lógicamente el sinusoide hepático y las células de Kupffer, y esto va a producir lógicamente la lesión hepática. También hay medicamentos que nos los van a liberar aptenos, que son partículas que generan respuesta de hipersensibilidad, sobre todo tipo 2, tipo 3, tipo 4, pero la vía prácticamente es la misma. Se produce en liberación de citoquinas y se libera y produce la lesión hepática. Y el mecanismo indirecto es por el metabolito, es decir, su metabolito no genera o no sea un buen metabolismo, es decir, no hay una buena unión a proteínas o hay dificultad en la excreción. Esto lleva a colestasis y la colestasis lleva lógicamente a injuria hepática. Este es el mecanismo fisiopatológico como actúan los antituberculosos. Ahora los AINES, aquí incluyen imesolía, naproxeno, piroxicam, todos los que vemos en este cuadro, ¿sí? Entonces, estos AINES están metabolizados sobre todo por el citocromo P3A4, citocromo 2E1 y citocromo A2. Esto tiene dos vías, la electrofilia y los radicales libres. Esto va a hacer que sobre todo este cuadro, que es el del acetaminofén, el metabolito que se generan estos citocromos es el metabolito NADQI, que es el N-acetilbenzoquinoína, y a través de el GHS, que son glucifosfatos, son los que metabolizan estos a NADQI. Este NADQI va a requerir de glutatión para que se pueda eliminar de la célula. Es aquí cuando los pacientes tienen déficit de glutatión o la cantidad del metabolito supera el glutatión, donde los pacientes presentan la intoxicación por acetaminofén y presentan los signos de falla hepática, porque pues no se metaboliza y nos produce la injuria hepática. Y es aquí el mecanismo de acción de la N-acetilcisteína, donde nos aumenta la producción de glutatión y la enzima glutatión transferasa. La otra es la formación de radicales libres, que lógicamente actúan directamente sobre el hígado y va a generar lesión hepática. Y la otra vía es a través de los metabolitos, que puede producir una colestasis y también nos va a generar lesión hepática. Entonces, ¿cuál es la presentación clínica del DILI? Los signos más importantes son la ictericia, la encefalopatía, la coagulopatía y el DRESS o el síndrome de Stevens-Johnson. Lógicamente, cuando el paciente ya presenta DRESS o el síndrome de Stevens-Johnson, es como más fácil porque esto es una enfermedad asociada a medicamento, entonces como más fácil dilucidar que el paciente lógicamente también hizo hepatopatía asociada a este medicamento. Pero el signo característico de esta patología es la elevación de enzimas hepáticas asociada a encefalopatía. Esto es como lo que nos debe hacer pensar, lógicamente, en un paciente previamente sano. ¿Y cómo se diagnostica el DILI? Entonces, volvemos a los criterios que les mencioné en las guías americanas. Entonces, que tenga uno de estos tres criterios, que un valor más de 5 veces de la LT más de 5 veces el valor normal, que tenga una fosfatasa alcalina más de 2 veces su valor normal, o que tenga la LT o la ST más de 3 veces su valor normal, o asociado a bilirrubina aumentado más de 2 veces el valor normal. Pues cuando nosotros tenemos un paciente que previamente estaba sano y que presenta pues ictericia, síntomas, náuseas, vómito, y que tras de eso tiene elevadas las enzimas hepáticas, con estos valores podemos sospechar y hacer el diagnóstico de DILI y lógicamente tenemos que descartar otras patologías. Posteriormente que nosotros hacemos la sospecha de DILI por uno de esos tres diagnósticos, hacemos el valor de R, como le expliqué por la fórmula de la LT sobre el valor normal, y esto dividido sobre la fosfatasa alcalina sobre el valor normal, para esto poder dividir el patrón entre el patrón colestásico, que es menor de 2, patrón mixto o patrón hepatocelular. ¿Y por qué se hace esto? Porque esto nos va a guiar qué laboratorios o qué procedimientos adicionales debemos seguir. El patrón hepatocelular y el patrón mixto prácticamente es lo mismo. Hay varios fenotipos también de DILI, aproximadamente son 12 patrones de fenotipos histológicos. ¿Y para qué se los traigo? Solamente para que se lleven a la casa de que un solo medicamento puede producir varios fenotipos histológicos. Como vemos, la amoxicilina cioclavulanato nos puede producir una colestasis aguda, pero también nos puede producir una colestasis hepática. Igual que la isoniazida nos puede producir una hepatitis aguda y nos puede producir una necrosis masiva o submasiva. Es decir, un medicamento por sí solo nos puede producir varios patrones histológicos, y a pesar de que la guía recomienda la biopsia, por esto es como que la biopsia va a ser muy difícil que nos diga exactamente si sí o no fue asociado a algún medicamento. Entonces, como les comentaba, si tenemos elevadas las enzimas, tenemos que lógicamente hacer una muy buena historia clínica, sobre todo para preguntar qué medicamentos estuvo tomando el paciente, qué dosis recibió el paciente, si aparte de los medicamentos estaba tomando algún suplemento herbal o dietario.
cuándo lo suspendió, cuándo iniciaron los síntomas, y de acuerdo a esto tenemos que hacer el valor de R. ¿Y por qué el valor de R? Porque, como les dije, esto nos va a dar como el patrón a seguir en cuanto a los paraclínicos. Entonces, como le comenté, el patrón hepatocelular y el patrón mixto va a ser prácticamente lo mismo. Se va a pedir una ecografía abdominal y, lógicamente, hay que descartarle otras causas de enfermedad hepática, como son hepatitis, hepatitis por virus B, C, Epstein-Barr, citomegalovirus. Y si todavía tenemos dudas y todo esto sale negativo, pues se debe solicitar la biopsia hepática. Cambio, cuando el patrón es colestásico, se debe estudiar de manera colestásica, se pide la ecografía y aquí se va a sospechar, o si no tenemos causa para descartar, entonces tenemos que pedir una colangioresonancia o una biopsia hepática para descartar una cirrosis biliar. Y de acuerdo a esto definimos la biopsia y decidimos si el paciente, lógicamente, acuerdo a los criterios de causabilidad por el RUCAN, que ya los voy a mencionar, tiene o aumenta la probabilidad de que el paciente tenga un diagnóstico de injuria hepática asociada a drogas o medicamentos. Este es el resumen de la guía europea o el flujograma de cómo debemos hacer paciente, lógicamente, que tenga hepatitis aguda con bioquímicas normales, se sospecha de DILI. Entonces, lógicamente, tenemos que hacer un buen examen físico y también una buena valoración. De acuerdo a esto, lógicamente, si sospechamos de DILI, hay que suspender el medicamento. Sí, hay que hacer el valor de R igual como en la guía americana, y aquí nos ponen, lógicamente, lo que tenemos que descartar, que me volvió a mencionarle la hepatitis, los anticuerpos, los títulos de anticuerpo, y también hay que descartarles hepatitis autoinmune. Y también ellos recomiendan que, si no, del paciente, si todo esto sale negativo y el paciente persiste lógicamente con su patología y su elevación de enzimas hepáticas y seguimos sospecha de que sea por DILI, se debe considerar biopsia. Entonces, ¿cuál es el método? El RUCAM es el método de evaluación de causalidad de Rosen. Como les comenté, tiene varias categorías que están divididas en exposición y en curso. En cuanto a exposición, tenemos el tiempo, es decir, cuándo inició el medicamento y cuándo lo finalizó. Y de acuerdo a esta clasificación, nos va a dar una sumatoria de puntos. Después del medicamento, ¿qué tanto disminuyeron las enzimas hepáticas en cuánto tiempo? Esto también nos da una sumatoria de puntos. Si hay factores de riesgo, si el paciente toma etanol o no, da una sumatoria de puntos. La edad, si es mayor de 50 años, menor de 50 años. Si hubo asociado a otros medicamentos, ¿sí? Si requirió el paciente reexposición, entonces también suma o resta puntos. Si hay otras causas de hepatitis que fueron descartadas, es decir, lo que ya les comenté, virus de Epstein-Barr, hepatitis, citomegalovirus, ¿sí? Si hubo información previa de si había información previa de alguna reacción que presentara algún medicamento, esto suma puntos. Si hubo necesidad de reexposición, también esto suma puntos. Y de acuerdo a la sumatoria, entonces se clasifica. Si es 0, se excluye la probabilidad de que el paciente tenga una injuria hepática inducida por medicamentos. Si es de 1 a 2 es improbable, si es de 3 a 5 es posible, de 6 a 8 es probable, y si es mayor a 9 es altamente probable que el paciente tenga una injuria hepática inducida por medicamentos. Sin embargo, esta escala en los diferentes estudios se ha mostrado una sensibilidad y especificidad del 60%, tanto así que pues la guía americana no la sugiere, pero no como único método diagnóstico para el DILI. En cuanto al tratamiento, entonces, tenemos que dar pues el tratamiento de soporte como normalmente lo damos nosotros en la unidad, y lo principal aquí es que si la sospecha es muy elevada de DILI, lógicamente hay que descontinuar el medicamento si no se ha descontinuado, y tenemos que dar soporte hemodinámico, soporte ventilatorio, soporte transfusional a aquel paciente que lo requiera. En cuanto al tratamiento específico, entonces la colisteramina se habla y lo recomiendan las guías, que es el medicamento de elección para la mejoría de la colestasis, sobre todo por leflunomida y terbinafina. Y vamos a hablar un poco de la N-acetilcisteína, esteroides, MART y trasplante hepático, y de acuerdo a eso damos unas recomendaciones. Entonces, el primer causante de injuria hepática inducida por medicamentos es el paracetamol. Cuando uno busca estudios de paracetamol y los metanálisis y todo, el principal estudio es este de 1991, que fue el estudio del Dr. Case, que él tomó pacientes que hicieron injuria hepática por paracetamol. Esos pacientes tomaron más de 4 gramos al día y se tomaron en total 50 pacientes. 25 pacientes se les dio N-acetilcisteína y 25 pacientes se les dio un placebo.
La dosis de N-acetilcisteína fueron un bolo de 150 miligramos en 1 hora por kilo. Después, por 4 horas, se le dio una dosis de 50 miligramos por kilo y por 4 horas, y posteriormente se le dio una dosis de 100 miligramos por kilo por las 16 horas restantes, ¿sí? Y a los pacientes control, eso se administró en dextrosa, y los pacientes control se le dio dextrosa solamente. Sin embargo, el estudio no se pudo sesgar porque ellos refieren en el artículo que el N-acetilcisteína produce una característica por olfato y por olor que era muy típica y que era difícil de sesgar. Entonces, ¿qué nos mostró este estudio? Que al cabo aproximadamente del 4.º día, los pacientes que tuvieron mayor supervivencia fueron los que recibieron acetilcisteína versus los que recibieron dextrosa. Es importante acotar que ya les expliqué el mecanismo de la acetilcisteína, que es el aumento del glutatión y el glutatión transferasa, para que esto se pueda decir, este metabolito activo, el NAPQI del acetaminofén, lo pueda encapsular y lo pueda extraer del hepatocito. También ellos evaluaron el tiempo de protombina y la encefalopatía al cabo de días. Y como vemos, ni la encefalopatía ni el tiempo de protombina al cabo de los 4 días no mejoró en ninguno de los dos grupos. Sí pareciera que hubiera una tendencia al 4.º día a mejorar el tiempo de protombina en los pacientes que recibieron acetilcisteína, pero esto no fue estadísticamente significativo. Pero este es el principal estudio que favorece y hace que se sugiera, lógicamente, el N-acetilcisteína como tratamiento de injuria hepática inducida por paracetamol. ¿Qué pasa si nuestro paciente no mejora a esta N-acetilcisteína, a esta injuria hepática, y ya se le administró N-acetilcisteína? Entonces la guía de intoxicación del grupo STRIP, que es un grupo formado por las sociedades americanas y europeas de toxicología, nefrología, cuidado crítico, medicina interna, bueno, todos los que ven acá, revisan los estudios y dan unas recomendaciones porque tomamos la evidencia de esto para ver que los casos no es difícil hacer como un trabajo observacional o controlado, son más que todo series de casos o reportes de casos, entonces hacen sugerencias de acuerdo a esto. Lo primero que ellos nos dicen es que hay que tener en cuenta que el peso molecular del acetaminofén es de 151 Daltons, que el volumen de distribución es de 0.81 litro por kilo, que la dosis mortal es mayor de 500 miligramos por kilo, que es una dosis altísima, y la dosis tóxica o una sola dosis es mayor de 150 miligramos en adultos y mayor de 200 miligramos en niños. Estos fueron los estudios, el STRIP salió, estas recomendaciones salieron en el 2014, y estos fueron los estudios de casos y serie de reporte de casos y serie de casos y estudio observacional y controlado que se hicieron para hacer estas recomendaciones. El único estudio controlado fue el de 1974, el doctor Gaza, y el único estudio observacional fue en 1996. El resto, como vemos, fueron reporte de casos y casos de series. ¿Qué terapia de reemplazo renal utilizaron? Ellos utilizaron hemoperfusión, hemodiálisis o hemoperfusión, hemodiálisis, utilizaron hasta diálisis hepática, hemodiafiltración venovenosa continua y hemodiafiltración venovenosa continua. Y aquí colocan la mortalidad y la supervivencia en cada caso. Y nos colocan si los pacientes recibieron N-acetilcisteína o no recibieron N-acetilcisteína y al cuánto tiempo recibieron estos medicamentos y si los recibieron vía oral o vía endovenosa. ¿Qué recomiendan ellos? Que los pacientes que tengan intoxicación severa por acetaminofén, es decir, el paciente que persiste en acidosis metabólica, paciente que persiste en cefalopático, que no le mejoran sus enzimas hepáticas y que aparte de eso presenta falla renal, el paciente debe o se recomienda iniciar terapia de reemplazo renal. Esto está recomendado sobre todo en estos 3 casos. Si el paciente tiene una concentración plasmática de más de 1000 miligramos y no se le administró N-acetilcisteína, si el paciente tiene una concentración plasmática de más de 700 miligramos, no se le administró N-acetilcisteína, pero aparte está asociado con síntomas de gravedad como alteración del estado mental, acidosis metabólica y hiperlactatemia. O si el paciente tiene una concentración de más de 900 miligramos, persiste con signos de severidad y así se le haya administrado N-acetilcisteína, se sugiere que el paciente debe ir a terapia extracorpórea. ¿Qué tipo de terapia escoger? Como lo ven acá, ellos recomiendan la hemodiálisis intermitente sobre los otros tipos de terapia. En cuanto a la N-acetilcisteína en injuria por no acetaminofén, entonces
Traigo a cotación esta revisión sistémica y metaanálisis que fue publicada en el 2021, que el objetivo era evaluar si la N-acetilcisteína era eficaz en el manejo de falla hepática aguda por no acetaminofén. En total fueron 672 pacientes incluidos. Ellos utilizaron un método de búsqueda de estudios prospectivos con control que se hiciera seguimiento mínimo de 3 a 6 semanas. Los estudios en pediatría y falla hepática por alcohol fueron excluidos y el tratamiento con MNAC mejoró la supervivencia, sobre todo de pacientes trasplantados y estancia hospitalaria. Estos fueron los estudios que se ingresaron, estudios observacionales y como vemos estudios doble ciegos. También hubo un estudio controlado y autorizado doble ciego, que este es el más importante, el estudio de Lin, y ellos dieron las dosis de N-acetilcisteína de acuerdo al estudio de 1991, fueron las mismas dosis como le comenté, sin embargo se extendieron en la última hasta por 67 horas. Estas fueron las causas de injuria hepática, como vemos, bastante importante porque también nos meten DILI y con un número bastante importante de pacientes, más de 170 pacientes, pero también encontramos causa indeterminada, hepatitis viral y autoinmune. ¿Y qué nos mostró esto? Entonces, en cuanto al forest plot, nos muestra que los pacientes que recibieron N-acetilcisteína hubo una tendencia hacia disminuir la mortalidad, sin embargo, como vemos, cruzó la unidad, entonces no fue estadísticamente significativo, pero sí hubo una tendencia, ¿sí? Pero cuando hablamos la mortalidad de los pacientes que requirieron trasplante hepático, sí hubo una diferencia estadísticamente significativa a favor de la N-acetilcisteína, con una relación de riesgo de 0,56. Es decir, que sí disminuye la mortalidad casi en un 40% en los pacientes que recibieron N-acetilcisteína y fueron llevados a trasplante en los que no recibieron N-acetilcisteína. En cuanto a esteroides, entonces, bueno, para aclarar, se recomienda la N-acetilcisteína en este tipo de pacientes que tienen injuria hepática por no acetaminofén. ¿Y por qué? Porque disminuyó la mortalidad y las guías lo recomiendan también. ¿Sí? Las guías más que recomiendan, lo sugieren en este tipo de pacientes, sobre todo porque acordemos que casi el 50% de los pacientes que hacen patrón hepatocelular pueden ir a trasplante hepático. Entonces, esto nos va a disminuir la mortalidad en este tipo de pacientes. En cuanto a esteroides, entonces el principal estudio es el STROBE, que fue un estudio que se hizo para evaluar si la prednisona era segura y eficaz para el manejo de DILI, esto sospechando de mucho DILI de causa idiosincrática. Entonces, esto fue un estudio de análisis retrospectivo, 900 pacientes fueron elegidos, 66 pacientes al grupo de prednisolona y 27 al grupo control. El grupo de prednisolona a su vez fue dividido a altas dosis, que fueron más de 40 miligramos, y bajas dosis, menor de 40 miligramos. Los criterios de inclusión, pacientes de 18 años que presentaran DILI. Criterios de exclusión, pacientes que tuvieran coinfección, hepatitis por virus B, C, hepatitis alcohólica, hepatitis autoinmune. Y el resultado primario era evaluar la severidad de acuerdo al descenso de las bilirrubinas, y resultado secundario, mortalidad y disminución de las transaminasas, fosfatas alcalinas y gamma GT. ¿Qué nos mostró esto? Cuando se compara los pacientes que recibieron prednisona por los pacientes que no recibieron prednisolona, no hubo reducción de la severidad que estaba por la disminución de la bilirrubina. Sin embargo, cuando se compara la dosis, la sumatoria por grupos A y B sobre el grupo control, ¿sí? Estos fueron los que recibieron prednisona y los que no recibieron. Aquí sí hubo una diferencia de la reducción de la severidad en los pacientes que recibieron y los que no recibieron. Cuando se mira los factores que predicen la reducción de la severidad, sobre todo tenemos la hiperlipidemia, los pacientes que recibieron prednisona y sobre todo pues los pacientes que disminuye la bilirrubina, pues son los que más se asocian a disminución de reducción de la severidad. Cuando evaluamos como tal el resto de paraclínicos, las transaminasas, la LT, la fosfatasa alcalina, la adenina total y el tiempo de protombina, no hubo diferencias estadísticamente significativas en ninguno de estos, paraclínicos. Es decir, la prednisolona no nos mejoraba estos paraclínicos. Y cuando hubo diferencia en mortalidad, cuando ustedes ven acá dirán, uy, esto fue estadísticamente significativo, pero esto fue un error de ahí del artículo, pero cuando uno le dicen que la P fue de 0.18, o sea que no hubo diferencia estadísticamente significativa en mortalidad en los pacientes que reciben prednisona a los que no reciben, ¿sí? Y aquí en ellos, abajo de la figura lo colocan, a pesar de que todavía lo colocan, ellos sí escriben en el artículo que no hubo diferencias en la mortalidad, tanto así que la conclusión es que la prednisolona no mejora la mortalidad de estos pacientes. En cuanto al
al MARS, que es el sistema de recirculación absorbente molecular, no hay ningún estudio que evalúe como tal en DILI específicamente, pero les traje este estudio de disfunción en falla hepática. ¿Y por qué se los trae? Porque, como les voy a mostrar más adelante, incluye pacientes que tuvieron falla hepática por DILI. Entonces, el objetivo era comparar si el efecto del MARS versus el tratamiento estándar en pacientes con falla hepática y disfunción de trasplante hepático mejoraba pues la mortalidad. Esto fue un reporte de experiencia de 6.5 años, aproximadamente 73 pacientes, 53 pacientes tuvieron falla hepática aguda, 31 recibieron tratamiento estándar y 22 recibieron MARS, y 20 pacientes con disfunción de injerto, 10 tratamiento estándar y 10 MARS. Y criterios de inclusión: pacientes mayores de 18 años con falla hepática aguda, y criterios de exclusión, coinfección, hepatitis B, embarazada, cáncer y plaquetas menor de 50.000. El MARS fue aplicado a pacientes hemodinámicamente estables y respiratoriamente estables, con bilirrubina de 6 miligramos, independiente si haya falla o no falla orgánica. Es decir, esto sobre todo era lo que indicaba si el paciente quedaba en grupo de tratamiento estándar o iba a MARS. Entonces, como vemos, 32 pacientes a MARS, 41 a terapia estándar. Y lo que les quería mostrar es que miren la causa de injuria hepática. Tuvimos paracetamol y no paracetamol, que fue un número bastante importante, más del 50% en cada grupo, ¿sí? O sea, de enfermedad hepática inducida por drogas. Entonces, por eso traje a cotación este estudio. Pero cuando se evalúan las características basales en cuanto a laboratorios, encefalopatía, no hubo diferencias estadísticamente significativas, tampoco en requerimiento de ventilación mecánica, y en cuanto a los paraclínicos, la única diferencia fue el tiempo de protombina y el INR, que fue mayor en los pacientes que recibieron MARS. El MEL score fue muy parecido en los dos grupos. En cuanto se mira entonces la mortalidad, como vemos acá, no hubo diferencias estadísticamente significativas, ¿sí? En ninguno de los pacientes, ni en todos los pacientes, ni en los pacientes con falla hepática, ni en los pacientes que tuvieron falla hepática por disfunción del injerto. Es por esto que las guías no recomiendan el uso de MARS para tratamiento de disfunción hepática inducida por medicamentos. Lo único que se logra con esto, y que fue estadísticamente significativo, es disminuir la creatinina y el INR, porque el resto de paraclínicos no hubo diferencias estadísticamente significativas. Y ya para terminar de trasplante hepático, entonces la guía americana sobre todo recomienda que nosotros tenemos que evaluar al paciente, y si el paciente no mejora con el tratamiento médico y tiene criterios de King College positivos para trasplante hepático, se debe remitir a un sitio de trasplante. Ellos recomiendan el King College sobre el MELS, porque el King College es el que habla más de falla hepática aguda. El MELS Score habla más sobre falla hepática crónica o falla hepática aguda sobre crónica. Entonces, ¿cuáles son los criterios de King College? Si es asociado a paracetamol, un paciente que tenga un pH menor de 7.3 prácticamente debe ir a una unidad de trasplante. O si el paciente presenta estos tres criterios juntos: tiempo de protombina mayor de 100 segundos y INR mayor de 6.5, un grado de encefalopatía 3 o 4 o una creatinina más de 3 miligramos. Y si el fallo hepático fulminante no es inducido por acetaminofén, tiene que haber presencia de estos tres criterios: que tenga edad menor de 10 años o más de 40, que la etiología no sea explicada por una hepatitis viral, por drogas o por alotano, que no tenga una bilirrubina más de 3.4, que el tiempo de ictericia encefalopatía no sea mayor a 7, que sea mayor a 7 días, perdón, que tenga un tiempo de protombina mayor de 50 segundos, un tiempo de protombina mayor de 100 segundos. O sea, si tiene 3 de estos criterios, el paciente debe también ir a evaluar por el grupo de trasplante hepático. Ya para finalizar, entonces, en cuanto a las conclusiones, debemos sospechar ante aumento de transaminasa a inicio de síntomas en un paciente que estaba previamente sano el DILI, debido a que esta es la causa de falla hepática aguda más frecuente. Si sospechamos de DILI, lógicamente tenemos que evaluar factores de riesgo, tenemos que descartar otras posibilidades de DILI, porque si se dieron cuenta como que no hay un patrón específico que me confirme, un gol estándar que me confirme DILI, es casi cuadro clínico con factores de riesgo, asociado a descartan otras patologías. Y después de que usted sospecha esto, lógicamente lo primero que va a hacer es suspender el medicamento si no se ha suspendido. Si hay dudas diagnósticas, la biopsia hepática nos puede lucidar un poco, nos puede ayudar.
el tratamiento de soporte, es decir, hemodinámico, ventilatorio y de transfusional es como normalmente lo hacemos en la UCI. Y la N-acetilcisteína se recomienda lógicamente en DILI por acetaminofén y se sugiere en no acetaminofén. Y los criterios, evaluar siempre de acuerdo a los criterios de King Collins si el paciente debe ir a un grupo de trasplante hepático. Muchas gracias. Ok, bueno, entonces abrimos los micrófonos para las personas que tienen preguntas, observaciones, alguna adición a la conferencia de Daniel, que fue muy buena conferencia, muy ilustrativa. ¿Quién quiere arrancar? No sé si de pronto Rafa quiere arrancar su intervención complementando alguna cosa adicional. Buenos días. Bueno, no, felicitaciones a Daniel por una charla bastante completa y en un tiempo adecuado. Entonces, muy bien, Daniel, felicitaciones. Nada, esto es un tema bastante complejo y me parece que el abordaje fue adecuado porque no se puede ver del todo separado de la falla hepática y ya va quedando entonces que el DILI es una de las principales causas y eso ha sido algo que ha cambiado en el tiempo a medida que los virus han ido disminuyendo y el uso de medicamentos ha ido proliferando de alguna, por llamarlo de alguna forma, que no se puede ver pues como una regla matemática porque existen las interacciones, como decía Daniel, está la DILI idiosincrática, en la cual no siempre, a diferencia de la intrínseca, no es posible determinar a una dosis determinada y por un tiempo de exposición determinado voy o no voy a tener DILI, simplemente se presenta y estos son capítulos que están escribiéndose día a día. Seguramente faltan muchos medicamentos por incluir a la lista de DILI idiosincrática o intrínseca incluso, y eso hace parte de nuestro juicio clínico, poder identificar esas cosas día a día. Y la importancia de poderlo identificar es frenar el proceso a tiempo para evitar llegar a una falla hepática que cumpla criterios de trasplante o que nos vaya a dejar alguna secuela en el paciente. La N-acetilcisteína y junto al retiro del medicamento es la piedra fundamental del manejo. Y tener en cuenta, por ejemplo, con puntos como el del acetaminofén, que las dosis de 3 o 4 gramos, eso aplica al uso crónico de acetaminofén, ¿cierto? Pero se lleva unas sorpresas, como alguna vez un chico de 20 años en el San Vicente de Paúl, nunca se me olvida, progresó a una DILI precisamente por acetaminofén con una dosis de 1 gramo al día, pero era un paciente con un antecedente de trasplante renal que estaba con inhibidores de la calcineurina en ese entonces y, bueno, y otros inmunosupresores, precisamente para el manejo de por su antecedente del trasplante renal. Y mira cómo con una dosis más baja pueden progresar a DILI, y eso no significa que no se usa el acetaminofén, porque esto no se trata de prohibir ningún medicamento, simplemente comprender cómo las interacciones más de tipo farmacocinético pueden llevar en algún momento, y farmacodinámico en algunos casos, pero en este caso más de tipo farmacocinético, pueden llevar a que se presente DILI de una forma que el clínico no espera. Entonces, bueno, los mensajes son muy adecuados, felicitaciones, y bueno, esperemos a ver quién más de pronto quiere complementar, o si hay alguna duda que Daniel o yo estamos dispuestos a responder si es el caso y si está en nuestras capacidades. A ver, mientras la gente se anima, yo quisiera hacerte una pregunta, Rafa. ¿Por qué en la terapia MARS, a pesar de haber disminuido, por ejemplo, el INR que localiza, digamos, que la lesión hepatocelular, a pesar de disminuirla, no está indicada? No comprendí eso. ¿Cuál es la razón? Bueno, no sé si Daniel quiera complementar algo, pero bueno, al día de hoy la terapia MARS no ha mostrado que produce alguna mejoría en la sobrevida de los pacientes, ¿cierto? Generalmente el daño ya está ocasionado, y después de que el daño hepático se ocasiona, probablemente si llega un punto en el que es irreversible,
por más que Mars que usted ponga, ahí no va a haber ninguna diferencia. Yo creo que la respuesta o la no indicación hace parte de algo basado en la evidencia, doctor. Pero, hay un artículo, bueno, que lamentablemente no se trajo hoy a colación, pero pues, tampoco es la última palabra, y en algún momento yo creo que se lo había compartido o le hablé sobre ello a algunos de los hepatólogos que trabajan con nosotros, donde hablaban cómo estas terapias pueden llevar a un aumento de la sobrevida libre de trasplante. Y obviamente no es el mejor metodológicamente, pero me parece muy interesante por lo que propone, es cómo puede llevar a la sobrevida libre de trasplante hasta 21 días. En esa bibliografía se empieza a abrir la oportunidad de, hombre, no es que la terapia Mars te va a resolver el problema de la lesión, de la falla hepática, pero te empieza a abrir un espacio como usan muchas veces el ECMO, como puente A. Entonces, una terapia puente, pues, una terapia puente. Entonces, yo creo que por eso también en eso me baso para decir que estos capítulos no están completamente escritos, que esto es algo que que se está dando y que la misma enfermedad nos lo está enseñando cómo tratarla. Pero la terapia Mars, creo yo, y es un poco aventurado, en algún momento puede llegar a ser una terapia puente a los pacientes con indicación de trasplante hepático. Ah, qué interesante. Sí, es que me llamó la atención porque básicamente las terapias extracorpóreas para hígado siempre han fracasado porque han sido incapaces de devolverle digamos que la función de síntesis que tiene el hígado, mientras que la función depuradora se puede hacer, que básicamente por eso se soporta, por ejemplo, con dispositivos de soporte renal. Pero me llamó la atención que precisamente en lo que más le indica a uno que la terapia de síntesis hepática se está recuperando es que el INR baje, que el TP baje, y justamente a pesar de eso no se indique, pero creo que te entiendo. Muchas gracias.